Sé que toda la honra y la gloria se la damos a mi Señor Jesucristo, porque sin Él no somos nada. Pero quiero bendecir la vida de los pastores que hoy nos acompañan, el pastor reverendo Jimmy Hughes y su amada esposa. Gracias por estar en la casa del Señor, gracias por estar en Siloé. Les bendecimos y les amamos. Y gracias, de verdad, gracias por estar acá. Y a cada uno de ustedes también, para que no se sientan mal, gracias por estar en este lugar. Les bendecimos, les amamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar, no sin antes bendecir a los que nos escuchan a través de la radio. Recuerden que este mensaje se transmite allá en Ruinas de Copán a través de Estéreo Canán. Y también se escucha a través de Sebaot Estéreo, allá en Gracia La Empira, mi tierra, la capital del mundo, y todo el occidente. Gracias al Señor estamos llegando a más de 45 municipios a través de la radio. Así es que es una total bendición que el Señor nos haya permitido transmitir este mensaje a muchas naciones. Así que bendecimos a los que nos miran en casa a través del Facebook. Les bendecimos, les amamos. Somos Iglesia Siloé. No sin antes empezar a hacer nuestra declaración y entender que hoy hay única doctrina en la cual tiene que predicarse. Me acuerdo que cuando yo fui a una reunión y me dijeron: ¿y qué doctrinas predica tu iglesia? Bueno, le digo, la única doctrina que yo sé es la palabra de Dios, es Jesucristo. Pero hoy hemos enmarcado muchas veces que hay una doctrina de la fe, del perdón, hay una doctrina, y segmentamos y enmarcamos a Dios. Y Dios no puede ser enmarcado, porque Dios no tiene límite. Y por eso declaramos nuestra profesión de fe, que dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16-17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí está enmarcado la estatura del varón perfecto, mi amado Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a hablar morir por decisión propia. Morir por decisión propia. ¿Quién quiere morir por decisión propia? ¿Quién quiere morirse el día que usted quiera morir? O sea, y aquí es donde tenemos que aprender algo. En lo natural sabemos que todos tenemos que morir. Es un proceso que nadie puede obviar. La pregunta es: ¿cómo debemos morir? ¿Y cuándo debemos morir? ¿Lo decidimos nosotros o lo decide mi Señor Todopoderoso? Y muchos podemos decir: no, eso lo decide Dios. Pues si su pensamiento fue de esa forma, déjeme decirle que está equivocado. Porque el decidir morir, y sobre el tema que hoy vamos a hablar, no le corresponde a Dios tomar la decisión, sino que le corresponde a usted y a mí decidir cuándo morir. Y es ahí donde muchas veces le entregamos toda la carga a Dios, le entregamos todas las decisiones a Dios, cuando Dios ya tomó una decisión única, sobrenatural, majestuosa, cuando echó a andar la segunda rueda eterna, que era el plan maestro de Dios, pues, mediante su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos llama, ¿a cuánto nos ha llamado el Señor Jesucristo? Amén, gloria a Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos llama a lo que nos llama verdaderamente, ¿a qué es? A tener una vida plena, a tener una vida exitosa, a tener una vida
confortable. Y ahí es donde dice, voy a buscar de Dios porque quiero tener una vida plena, confortable. Y claro que sí la va a tener, pero hay un requisito para tener esa vida plena, confortable. Y antes de que eso pase, tenemos que morir en esta tierra. Entonces, cuando Jesucristo nos hace un llamado para que conozcamos a Jesucristo, cuando nos hace un llamado para que le conozcamos, Él a la que nos llama verdaderamente es a morir. Él nos llama a morir para poder vivir. No hay otra forma de vivir sin morir en Cristo. Porque hoy estoy hablando a los hijos de Dios. Hoy no quiero hablarle a la emoción, no quiero hablarle a su sentimentalismo, sino al Espíritu de Dios, al Espíritu que está en usted, para que se conecte al Espíritu de Dios. Por eso debemos darnos cuenta que para vivir hay que morir. Y entonces esta es una balanza sencilla. Esta es una balanza sencilla. Dios siempre es Dios de balanzas. Y en un lado está el morir, y en el otro lado está el vivir. Significa que para vivir forzosamente hay que morir. Se nos ha dicho y se nos ha enseñado, y en esta iglesia hemos predicado, que el mensaje es aprender a morir para llegar a la estatura del varón perfecto. Y muchas veces se nos ha dicho que hay que morir, pero se nos ha enseñado cómo morir. Se nos ha enseñado cuál es el proceso de morir. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Entonces, nos encanta que nos hablen de vivir una vida de plenitud, una vida exitosa, una vida sin problemas financieros, sin enfermedades, una vida sin problemas familiares. Pero eso no lo vamos a tener si antes no morimos por decisión propia. Y entonces, porque cuando Él nos encuentra, cuando Jesús nos encuentra, nos halla con demasiadas cosas de nosotros mismos. Nos encuentra con nuestros propios deseos, nuestra propia gloria, nuestras propias ambiciones. Somos egoístas. Entonces, cuando Dios nos llama por primera vez, cuando nos dice que lo aceptemos a Él como su Salvador, venimos nosotros, pero venimos con un tercio y cargas y medias de ¿qué? De orgullo, de soberbia, de pensamientos equivocados, de malos deseos, etcétera, etcétera. Entonces Dios dice, te voy a llamar para que empieces a morir a todo eso que no nos deja vivir plenamente. Entonces, el poder morir es lo que impedirá que nos quedemos afuera de la Nueva Jerusalén. Cuando nosotros morimos, en ese preciso momento, lo que estamos diciendo es, estamos entregándole la voluntad soberana a Dios. Le estamos entregando todo a Dios. Y entendemos lo que Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi soberanía ya no se rige por mis deseos naturales, mis deseos pecaminosos, mi propia voluntad. Cuando morimos decimos, Señor, ya no soy yo pensando, ya no soy yo hablando, ya no soy yo actuando, sino que es mi Señor Jesucristo en mí actuando, hablando, pensando, manifestándose. Hemos querido ver milagros, hemos querido ver cosas sobrenaturales, pero solo queremos, pero no actuamos, ni tenemos, ni damos el paso que es morir. Porque en este lado de la balanza, en este lado de vivir, encontramos la plenitud total de Dios. Encontramos la abundancia, encontramos todo. Pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Morir. Morir. Morir.
Entonces, Dios nos ayuda mediante su palabra, guiándonos para que verdaderamente podamos estar con Él en una vida plena a la estatura del varón perfecto. Porque algo muy importante en el ámbito natural, cuando uno muere o cuando uno está muerto, inmóvil, frío, o sea, bien muertecito ahí que no nos movemos ni para un lado ni para otro, y alguien viene y nos dice: sos feo, sos pelón, sos gordo, sos lo otro. Y si yo estoy bien muertecito, ¿qué voy a hacer? Nada. No voy a respingar. No voy a decirle: sabes que tú eres un bocón. Y el que está muerto simplemente se queda calladito. Pero el que aún vive le va a decir: tú eres un bocón, pero tú eres el doble de mí. Y te dicen: tú eres feo, pero tú eres más horrible, y tu vieja, y todos son horribles. ¿Por qué? Porque aún hay algo en nosotros que nos hace falta morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estamos bien muertecitos, inmóviles, fríos, no nos movemos para ningún lado, vituperean nuestro nombre, ¿qué respondemos? Nada. ¿Por qué? Porque estoy muertecito. Si alguien viene y me ofende, le grita, le hace injurias, le levanta falsos testimonios, lo acusa, lo señala, ¿qué va a hacer usted? Nada, porque está bien muertecito, ya se murió. Por eso es que cuando alguien muere, un familiar muere, y vamos a la tumba y empezamos a decirle: ¿por qué te fuiste? Y empezamos a dar una cantidad de lágrimas. Tal vez nunca le habíamos dicho: te amo papá, te amo mamá. Cuando estuvo en vida siempre le gritamos, siempre lo ofendimos. Y cuando llegamos a la tumba y empezamos a gritarle, déjeme decirle que no está haciendo nada. Porque ese muertecito no oye, no siente, no hace nada. Está quietecito. Y aún así usted le puede decir: te fuiste muerto y me quedaste debiendo tanto, te fuiste muerto, me la vas a pagar. No va a respingar. Ahí está muertecito. No va a hablar nada. Entonces Dios dice: yo quiero ese tipo de personas que empiecen a morir, para que cuando yo esté en Él, cuando sea aceptado mi nombre en esa persona, les pueden calumniar, les pueden gritar, les pueden tirar lo que sea, y va a ser inmóvil, muertecito. ¿Cuántos estamos muertos hoy en día? Amén. Esto es lo lindo y esto es lo hermoso de esto. Entonces dice: el muertecito ya no está ahí para poder reclamar, para poder gritar, para poder golpear, para poder ofender, para poder tirarle lo que sea. Ahí está muertecito. Por eso una doctora que trabaja en forense dice que me gusta trabajar con los muertos, decía. Porque cuando lo llevan a la morgue, dice que se pone y los mire: qué feo eres, nunca adelgazaste aquí en la tierra, eres todo, eres. Y dice que les digo todo y no me responde nada. Eso me encanta trabajar con los muertos, porque no respingan para nada. Hoy en día nos ponemos acá al frente y nos dicen algo, lo primero que hacemos es que se me sale el hombre viejo, perdóname Señor, pero es que soy carne, todavía tengo eso adentro. Y entonces hoy Dios que nos va a enseñar es: morir por nuestra propia decisión. Entonces, ¿nos vamos a morir algún día? Sí, estamos claros. Entonces, solo es saber cuándo y cómo morir. Porque esa no es opción. Vamos a morir. El morir es que vamos a morir siempre. O sea, nadie es eterno. Todos vamos a morir. Esa no es opción. Entonces, en ese día cuando yo me muero, ahí sí se va a morir mi orgullo, mi vanagloria, mi soberbia, mi prepotencia, mi altivez. Ahí se va a morir todo. Hasta ahí. Pero entonces hoy Dios nos dice: yo no quiero que tu orgullo,
Yo no quiero que tu soberbia, yo no quiero que tu altanería, yo no quiero, estoy hablando para mí, no para usted. Yo no quiero que tu soberbia, tu altanería, tu prepotencia, tu altivez se mueran cuando tú mueres físicamente. Y me dice Dios, yo quiero que tú te mueras hoy en día, hoy en vida, cuando aún falta camino en esta tierra por recorrer. Entonces, lo natural es figura de lo espiritual. Primero sucedió lo espiritual para luego lo natural. Entonces, ¿cómo podemos entender este principio? Es ahora y aquí que yo decido, Señor, voy a morir voluntariamente. Es mi decisión. Yo voy a tomar eso. Voy a morir de esta forma. Voy a quitar mi orgullo, mis malos deseos, mis malos pensamientos, mi altivez, mi falta de fe, para que el día que el Señor me llame, voy directito a cosechar la recompensa del cielo que Dios tiene para aquellos que deciden morir en esta tierra. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que no queremos morir a nosotros mismos porque nos importa mucho nuestro nombre. Nos importa mucho nuestro orgullo, nos importa mucho el qué dirán, nos importa mucho tantas situaciones y no queremos morir a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dos cosas podemos enfrentar en esta situación. O dejamos que la situación nos mate, o dejamos que la situación nos lleve a la tumba, o nosotros matamos ese problema antes de llegar a la tumba. Por eso es que Pablo lo tenía bien claro. No se puede vivir sin antes morir en esta tierra. ¿Estamos claros? Entonces, Filipenses capítulo 3, verso 7 dice así, para ir entrando ya en materia lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Filipenses capítulo 3, verso 7. Voy a ir acá. Me voy a ir acá. Solo escuche porque quiero dibujarles algo. Dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, Él las ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas. Las voy a poner acá, pues, para que vayan conmigo. Filipenses capítulo 3, 7. Dice, pero las cosas que para mí eran ganancias, Él las ha reputado pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol, dice otras versiones, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10. A fin de conocerle. ¿Cómo lo va a conocer? Y dice, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Ok, explicamos acá. Dice, Pablo dice que él estima sus cosas como estiércol. Y entonces pone en un lado de la balanza padecimiento o muerte. Y en el otro lado de la balanza, ¿qué hay? Resurrección o vida.
¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo Pablo explica esto? ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Cómo voy a tener la esencia? ¿Cómo voy a tener la naturaleza? ¿Cómo voy a tener su nombre? ¿Cómo voy a tener lo que Cristo tuvo? Entonces, Él lo dice claro y dice: y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el inminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para Cristo. Y en el 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por ley, sino por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Entonces Pablo dijo: yo quiero vivir, pero antes de vivir tengo que morir. Para tener resurrección tengo que morir. Entonces dijo Pablo: hay que padecer o tener muerte para tener una resurrección o vida. Entonces usted me dice: pastor, fíjate que eso ya me lo han hablado, eso ya me lo han dicho, eso ya lo sé. ¿Cómo muero? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo morir? Porque ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el procedimiento para morir en esta tierra? Sencillo. Entonces, y hoy lo vamos a ver, hoy lo vamos a explicar. Hoy lo vamos a explicar y de esta forma. Apocalipsis capítulo 14, verso 1 dice: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él lo pueden utilizar en su teléfono, si andan en la computadora, la Biblia lo pueden usar. Y dice: y miré, aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Ok. ¿Qué es Sión? ¿Cuál es el monte de Sión espiritual que hemos hablado? Es la Nueva Jerusalén. Es la esposa del Cordero. Entonces, Juan está diciendo esto y dice: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Cómo llegó Jesucristo al monte de Sión? ¿Cómo llegó siendo hombre? Y dice: y con él estaban 144,000, que son los que siguieron la pisada del Cordero. Entonces viene y pasa esto. ¿Cuál es el camino de Jesús? El camino que Jesús tuvo aquí a la tierra. Va caminando acá y llega a un monte. Y este monte, ¿cómo se llama? Y aquí es donde viene lo lindo de esto. Para llegar a Sión, ¿qué tuvo que padecer? Muerte. Entonces, ¿dónde llegó? Siendo hombre, siendo carnal Jesús, siendo el Hijo de hombre, ¿dónde llegó? Al Calvario. Él caminó todo esto y llegó al Calvario. Y luego dice que descendió al infierno y luego subió a Sión. Hoy todos queremos llegar directamente a Sión. Todos queremos llegar a ser la esposa del Cordero. Todos queremos llegar a la plenitud. ¿Qué logró Jesús en este proceso? Una estatura perfecta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar a Sión? ¿Cuántos queremos estar en este lugar hermoso? Todos. Eso es lo más lindo. Todos queremos llegar ahí. Pero entonces, ¿cómo llegamos ahí? Hay que ir al Calvario para luego llegar al monte de Sión. Hay uno lo escribe con Z, Sión, hay otros con S, etc. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó en este trayecto de la cruz del Calvario?
de la cruz del Calvario a Sión. Hubo muerte. Él murió. Y esto lo explica el Salmo 18 completamente, claramente. Y dice que Él descendió con sus querubines, Él descendió con sus caballos de fuego, se cubrió en tinieblas. Y dice: oh, puertas eternas, ábranse. ¿Y quién es? El Rey de gloria. ¿Y aquí quién lo fue a resucitar? El Espíritu de Dios, el Ruach Kadosh del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto se le llama muerte. Pablo dice: yo quiero entonces que su muerte, que la muerte de Jesús, yo quiero tenerla también. Y es más, Pedro cuando murió, y hay un libro de los 12 apóstoles, conociendo a los 12 apóstoles, que dice que Pedro murió patas arriba, como popularmente le conocemos y le decimos, porque él dijo que era indigno de morir como su maestro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en este proceso? Todos queremos llegar a Sión, pero queremos que este proceso, y nosotros estamos acá, mire, aquí estoy yo, voy a hacer un poquito de pelo, ahí estoy yo. Imagínense que todos queremos estar así, y todos queremos pasar este paso acá, mire. Por eso dice, muchos dicen: pida todo lo que quiera y se les dará. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy, sí. Pero ¿qué dice Juan 15:7? Para que eso se cumpla, dice: si yo permanezco en ti y tú permaneces en mí, entonces pida todo lo que quiera. Pero para permanecer en Él, ¿qué significa? Morir. Entonces este caminito que está acá, equivocado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como buenos cristianos? Padecer el camino, ir a la cruz y morir. Y entonces usted me dice: pastor, pero ¿cómo voy a morir? ¿Cómo lo hago? O sea, y uno pueden decir en la inocencia: me voy a pegar un tiro, voy a ir a cortarme las venas. No, eso es el diablo si le está insinuando esto. Hoy lo que vamos a hacer es cómo morir para tener una vida en victoria. Amén. Entonces, estos 144,000 siguieron las pisadas del Cordero, siguieron el camino de Sión. Hay que empezar a morir desde ya. Y aquí es donde viene lo lindo de esto. ¿Por qué se muere el ser humano? Analicémoslo en el contexto natural. ¿Por qué se muere el ser humano? ¿O por qué existe la muerte? Cuando Dios creó el Edén y dice que plantó, y la palabra plantó es que del cielo cayó, aplastó, cayó. Y entonces vivieron Adán y Eva, y su nombre es varón y varona. El objetivo de Dios es que vinieran aquí a la tierra a crear el huerto del Edén, tuvieran una vida, se le deitaran, murieran y después regresaran. No, que vivieran eternamente. O sea, eso es lo que Dios quería, que vivieran eternamente. Y entonces, como vino un individuo llamado Adancito, que pecó, entró la muerte al ser humano. Entonces, la muerte no la quería Dios, no era el propósito de Dios. La muerte entró por el pecado. Y como todos nacimos en pecado y fuimos formados sin iniquidad, entonces en automático viene el sello o el título que dice: Pedrito Pineda, te vas a morir. Estoy clarito en eso, porque hay que morir. Entonces, si Adán no hubiera pecado, la muerte no hubiera entrado. Por la mortalidad entró la causa, por la mala decisión de Adán. Y entonces
aquí viene lo lindo para sentirle sabor a esto. ¿Qué muerte tuvo Jesús? ¿Qué muerte tuvo Jesús? Porque usted me dice, pastor o hermano o alero o brother, como usted me llama. Si decimos que la muerte es a causa del pecado, y si conocemos que Jesús siendo hombre no pecó, que siempre fue obediente, entonces ¿cómo murió? Exactamente. Y eso es lo que hoy quiero que aprendamos. Jesús siendo perfecto, porque en Él se manifestó la obediencia, se manifestó la presencia de Dios. Entonces dijo Jesús, y tenía la autoridad para hacerlo y decir, yo me voy a morir cuando yo quiera, cuando yo deseo. Porque Jesús no conoció pecado. Y Él entonces no podía aplicarle la misma situación a nosotros. Porque nosotros sí somos pecadores. Pero mi Señor Jesucristo no fue pecador. Entonces, ya que en Él no hubo pecado, más bien en Él se perfeccionó la obediencia, Jesús tuvo una muerte voluntaria, por decisión propia, que es lo que hoy estamos aprendiendo. Jesús dijo, voy a morir, pero en estos 3 días la vuelvo a tomar porque voy camino a Sion. O sea que Dios dijo, bueno, ya para lo que he venido he cumplido. Satanás no puede agarrarme, Satanás no puede acusarme, Satanás no puede hacer nada, no tiene autoridad, porque soy un hombre sin pecado, soy un hombre obediente, me he sometido a la voluntad de mi Padre. Todo lo que hago lo hago porque mi Padre me dice. Entonces yo voy a morir porque yo quiero. Voy a morir voluntariamente. Y esa fue la muerte que Jesús tuvo. Y esa es la misma muerte que hoy Dios nos está diciendo. ¿Sabes qué? Yo decidí morir por mí mismo. Hoy nosotros nos corresponde morir por mi propia decisión. ¿Y a qué voy a morir? A mis deseos, a mi voluntad, a mi orgullo, a mi soberbia, a mi prepotencia, a mis planes, a mi propósito, a mis sueños. ¿Para qué? Para que Dios haga en mí y se cumpla sus sueños, su voluntad, su propósito, sus anhelos, lo que Él quiera hacer en mí. Eso es lo que tenemos que entender, iglesia. Pero hoy en día nos hemos enfocado, hemos enmarcado a Dios en un círculo, hemos puesto límite. Y lo que decimos es, no, que se haga la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios ya está dada, la voluntad de Dios ya está entregada. Lo que nos impide hoy en día es nuestra propia voluntad, mi propio orgullo, mis propios planes, mis propios deseos. Y eso es lo que hay que morir a eso. Entonces Jesús dijo, nadie puede quitarme la vida. Yo voy a morir voluntariamente para que mis hijos, para que aquellos que se congregan en Siloé y cuando se predique este mensaje puedan decirles también que no hay que esperar que la muerte nos venga, sino que yo voy a tomar la muerte por mí mismo, por decisión propia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que nos pasa en esta vida es producto de nuestras decisiones. Es producto de lo que nosotros hacemos. Nadie nos obliga. ¿Le pusieron una pistola para venir hoy a la iglesia? ¿Lo amenazaron? Bueno, tal vez los hipotes, ¿verdad? Los niños, mira, si no vas a la iglesia te voy a dar una cuando vengas. Y ahí viene todo amenazado a la iglesia. Pero los que ya tenemos razón, madurez y queremos de Dios, entonces ¿qué necesitamos? Por voluntad propia, vamos a adorarte, Señor. Vamos a exaltarte, voy a ir a Sion. Voy a ir, Señor. Voy a buscarte, porque me espera un monte de Sion. ¿Cuántos quieren ser la esposa? Amén. Bueno, ahí está el caminito. El monte Calvario desciende a la muerte y luego vamos para Sion. Pero este paso nos da pavor, nos da temor. Entonces, Dios nos está diciendo hoy en día, la vida es tuya. Y hoy es el momento que tenemos que morir. No hay que esperar mañana. Si ahorita tengo tiempo, pastor, tengo tiempo, hermano. Si solo mire, tengo 16 años, tengo toda una vida para conocer a Cristo. Hermano, ¿sabe qué? Todavía tengo tiempo, tengo espacio. No,
mañana puede ser tarde. Hoy hay que tomar la decisión de morir, de despojarme. Es que el pastor me da muy duro, es que el hermano predica muy fuerte, es que el hermano se la tenía hoy contra mí y yo sé que algo le dijeron y por eso me la tiene a mí. Si usted está pensando eso, está respingando, usted está bien vivito y coleando. Usted no ha muerto, usted no, como dicen allá, no ha morido. Usted está quietecito ahí. ¿Sí? Entonces hay que tener la esencia de Jesús. Pablo dijo: yo moriré de la misma forma. Por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Él lo hizo de manera voluntaria. Nadie le quitó la vida. Por eso Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces hoy tenemos la decisión. Hoy tenemos la decisión. Y entonces verso 12 de Filipenses dice, solo lo leo rápido: no que haya ya alcanzado, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado a Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al llamamiento, al premio de la soberana vocación de Dios, Cristo Jesús. Y aquí es donde voy a empezar a enseñar. Morir a muchas cosas. Si hiciéramos un examen hoy, ¿a qué tenemos que morir? Si yo le digo, reverendo, se metieron unos ladrones allá, Zambrano, hicieron cosas horribles, ¿qué haríamos? O imagínense en su casa. O si te dijeran: mira, Luisito, allá vieras cómo andan hablando de vos, vieras cómo te critican. ¿Qué es lo primero que hagamos? Ay, cuando salga de acá voy a entender y me van a dar cuenta quién soy yo. Entonces, ¿qué pasa en eso? Estamos todavía respingando y respirando por la herida. Mire lo lindo de esto. Mire lo lindo de esto. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús respondió 12:23, dice, diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. ¿Quiénes conocen los granos de frijoles? Así somos como los granos de frijoles. Usted los mira en el supermercado, usted los mira en el mercado, usted los mira, usted imagínese un granito de esos. Entonces yo pregunto algo: allí en el supermercado, ¿ese granito de frijol puede dar más frijolitos? ¿Ah? Puede dar más, ahí congeladito, ahí donde usted lo agarra y lo ventea, como allá en el pueblo, ¿verdad, Mario? Lo ventean así. ¿Cree que da fruto? Ahí va a estar. Muchos hoy en día estamos así. Estamos así. Estamos para que nos miren en un supermercado, para que nos miren en una tienda de conveniencia, para que nos miren ahí. Y ahí estamos. Y entonces dice el Señor: es hora que salgas de ahí y pases este proceso. Y pases este proceso. Pases este proceso. El granito de maíz, de frijol, allá en el supermercado dijo: yo voy a empezar a dar fruto. Y voy a enterrarme. Voy a morir. Voy a morir. ¿Y qué hay dentro de ese granito? ¿Qué es lo que hay adentro? Hay unos gérmenes de vida. Entonces el segundo paso es: cuando
cuando nosotros muramos, nos enterramos. Y aquí es cuando, esto es lo lindo de esto, mire. Cuando un granito se siembra y se hace un hoyito, usted puede pasar sobre él. ¿Y qué hace? Nada. ¿Por qué? Está bien enterradito, está bien aplastadito. Entonces dice el Señor, hoy es cuando voy a empezar a trabajar. Y entonces de su interior, el germen de vida que está aquí empieza a brotar. Y todo eso enterradito. Y de aquí a usted le pueden estar gritando, le pueden estar ofendiendo, le pueden estar haciendo lo que sea. Usted está muertecito. Y después entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a quitarnos esta cáscara, que es esta misma cáscara que tenemos acá. ¿Y qué es esa cáscara? Es la resistencia que nos envuelve para poder dar fruto. ¿Y cómo le llamamos a esa cáscara, a esa resistencia? La carnalidad. Le llamamos entonces mi propio orgullo, mi yo. Entonces dice, esto es como un grano, una semilla que se siembra y muere. Entonces este mismo proceso tenemos que pasarlo. Nos enterramos y la cáscara empieza a brotar. Y aquí es cuando empezamos a dar como fruto. Ay, cuando antes yo ya no leía la palabra, hoy leo la palabra, pero todavía me cuesta y tengo esa lucha interna. Me descascaro hasta que la cáscara sale. Y cuando la cáscara sale, empiezo a brotar y a dar raíz. Tal es el caso que empiezo a dar muchísimo fruto. Ay, santo Dios, santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Ahí donde estás, solo un ratito, medita. Eres como unos granos de esos frijoles que quieres solo apariencia, que quieres solo que te miren, que te admiren, pero no mueres. Ofrezco a ti. Como esos granos de frijol, hay muchísimos hoy en día. Santo es Él. Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar de esta forma? Santo es Él. Santo es Él. Y aquí voy a hacerlo de esta forma. ¿Cómo morir? Proceso. Y hoy cómo vamos a hacerlo para cerrar y entenderle. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 15, verso 35. Dice, mas dirá alguno, 1 Corintios, y aquí voy rapidito para que entendamos este proceso. Entendamos este proceso de morir. Dice 1 Corintios capítulo 15 verso 35. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras no siembra el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de grano. Verso 38. Y dice, mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Verso 39. Toda carne no es la misma carne, mas una carne es ciertamente la de los hombres, y otra carne de los animales, y otra de los peces, y otra de las aves. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra de los terrestres. Otra es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y la otra gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente en otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y se levantará en incorrupción.
¿Cómo vamos a morir? Lo explico rápidamente. ¿Cómo vamos a morir? Para morir, ¿qué es lo que hay que hacer? Sembrar. Y luego de sembrar, ¿qué hay? Un levantamiento. Un levantar. Entonces dice, verso 42, así es también la resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Quiero que se enfoque en esto. Sin muerte no hay resurrección. Y dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se levanta en incorrupción. ¿Qué voy a sembrar entonces? ¿Qué voy a sembrar? Corrupción. Y la palabra corrupción es la palabra shahar. Y la palabra incorrupción es ruina, decaimiento, perdición. Es corrupción, es destrucción, es ruina, perdición y es depravación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo tengo que sembrar? Mi depravación. Mi depravación. Tengo que sembrar mi corrupción. Tengo que sembrar mi ruina. Tengo que sembrar mi perdición. ¿Y cuál es mi perdición, hermano? Es lo que lo está alejando del Señor. Pero entonces dice, siembro en corrupción, pero voy a levantar ¿qué? Incorrupción. Incorrupción. ¿Y qué es incorrupción? Y la palabra incorrupción es inmortal. Es que dura para siempre. Es incorruptible. Entonces, de la ruina, de lo depravado, de lo que se me termina, voy a levantar algo eterno. Voy a levantar algo que me va a ayudar. Voy a levantar algo para siempre. Voy a ser indestructible. Entonces, cuando yo siembro mi perdición, siembro mi depravamiento, siembro eso, voy a levantar una vida eterna en Cristo Jesús. Y así es como empiezo a morir. Pero muchos no lo queremos sembrar. Luego dice, verso 43, se siembra en deshonra. 2. Deshonra. Pero se va a resucitar en gloria. Qué lindo esto, ¿no? O sea, digo yo, ¿qué es deshonra? Es infamia, es indignidad, es vergüenza, es despreciado, es desagradado y de poca estima. Cuando yo siembro eso, entonces voy a levantar o se va a resucitar una gloria kabod. Y la gloria kabod, ¿qué es? Grandeza, esplendor, magnificencia, señorío, honra, honor, alabanza, resplandor. O sea que entierro lo malo, pero resucito con algo esplendoroso. Entierro aquella deshonra, aquella situación pecaminosa, pero me levanto en una gloria grandiosa, un resplandor, un esplendor, con un señorío. Y luego, ¿qué me dice? Verso 44. Dice, verso 43 siempre, se siembra en debilidad. Debilidad. Y se cosecha en poder. ¿Y qué es debilidad? Flaqueza. O sea, yo siembro mi flaqueza.
flaqueza, siembro mi debilidad, siembro que dice, pastor, mire, yo no lo puedo lograr, es que mire, he tratado por mucho y no puedo, no lo puedo hacer por más que quiero, me encanta hacer eso. Mi debilidad, siembra entonces la debilidad, siembra entonces la enfermedad, porque flaqueza significa debilidad, significa moralmente fragilidad, significa ser débil, significa enfermedad, significa enfermo, significa impotencia. Cuando yo siembro mi impotencia y digo, ay, cuántas veces hemos querer puesto un negocio, cuántas veces queremos hacerlo con mi fuerza, pero yo en mis fuerzas lo que tengo que hacer es débil, porque la palabra de Dios dice, di al débil, fuerte soy. Estoy enterrando eso para levantarme ¿en qué? En poder. ¿Y qué poder? Un poder dunamis, un poder dinamita. Me levanto en fuerza, me levanto específicamente un poder milagroso, me levanto poderosamente en potencia, en potestad, en capacidad, en una habilidad. Entonces todo lo que tengo que sembrar no es nada bueno, es todo lo que hay dentro de mí para cosechar lo que Dios quiere darnos en esta vida. Y cuarto, ¿qué dice? Y con esto cierro. Y dice, se siembra en cuerpo animal. Imagínense esto. Y se resucita en cuerpo espiritual. Y la palabra animal es lo mismo que natural. Entonces, aquí tengo 4 cositas a las que yo tengo que sembrar para poder levantarme en algo grandioso. Mira esto. ¿Qué significa natural? ¿Qué significa natural? Animal es igual a natural y es el alma nefesh. Significa los apetitos naturales, mis deseos pecaminosos, lo que mi voluntad desea. Significa animal natural, sensual, físico, que no soy espiritual, que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces tenemos deseos pecaminosos? ¿Cuántas veces tenemos apetitos naturales por satisfacer mi orgullo, por satisfacer mi nombre, por satisfacerme yo? ¿A cuántas veces hemos dejado de orar por atender mi necesidad? ¿Cuál es mi necesidad o que la carne quiere? Dormir. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere? Orar. ¿Cuántas veces entonces nos dejamos guiar por mis deseos naturales? ¿Cuántas veces entonces nos dejamos guiar por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, por lo que yo necesito, por lo que yo anhelo? Y entonces eso tengo que sembrarlo, tengo que aterrarlo, tengo que quitar esas cáscaras. Porque entonces cuando yo dejo esa situación, siembro en automático, voy a tener una resurrección en el Espíritu. Y el Espíritu, ¿qué es? Su Ruach Kadosh, su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios. Y ya no nos volvemos carnales, que ya no volvemos espirituales, que ya no nos volvemos naturales, sino que entramos a una dimensión de lo sobrenatural, que nos volvemos regenerados. Y entonces con esto que tenemos que sembrar, no podemos heredar el reino de Dios. Lo vamos a heredar con la resurrección de lo que hemos sembrado.
Habrá algo que todavía nos hace falta sembrar. Habrá algo que todavía nos hace falta enterrar. Todavía importa lo que digan, el que dirán, que anden hablando de ti. Todavía está eso. Si todavía está eso en nosotros, ¿qué significa entonces? Que hay que morir. Que hay que morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay tanto para enseñar de esto. Dice esto: sin muerte no hay resurrección. Romanos 6:1, leo rapidito. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Muchos criticamos el bautizo y muchos aún no nos hemos bautizado. Y dice acá, Pablo lo dice claro. Y esto lo voy a explicar en el discipulado que empiezo a dar la primera semana de octubre, el tabernáculo de Moisés, donde miramos el lavacro, que el lavacro es las aguas de su nombre, el bautizo. Y entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Y es aquí donde tomamos la decisión de morir. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de la vida. ¿Cuánto nos hace falta aún bautizarnos? No es que a mí me bautizaron cuando tenía 3 meses. ¿Tenía usted razón que era el bautismo cuando lo bautizaron cuando tenía 3 meses? ¿Qué significa el bautizo? ¿O cómo vamos a sembrar esto? ¿Cómo va a morir? Simplemente venir a las aguas de su nombre y decirle, Jesús, te entrego todo esto. Te entrego todo, mi mal vocabulario, mis malos pensamientos, mis malas acciones. Te entrego mis deseos carnales, te entrego mi voluntad propia, te entrego todo. Señor, haz lo que quieras conmigo. Hay que morir. Y ahí entonces empiezo a morir. Para Y entonces cuando vivir. tú dices, es que yo no puedo perdonar, Entre es que yo no puedo perdonar, tus porque lo que me manos. hizo fue grande.